Hola a todas, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos un día más a Maquillas. Y en el capítulo de Elixir de hoy os voy a traer una construcción que llevo un par de días prometiendo que presentaría, que es los rangos, ¿vale? Los rangos existen para que no tengamos que perder la cabeza escribiendo listas de números. Por ejemplo, cuando yo estoy haciendo mis pruebas y pongo 1, 2, 3, 4, 5, pues bueno, vale, lo estoy escribiendo a mano. Pero imaginad que tengo que procesar los números del 1 al 70, por lo que sea, porque tengo 70 identificadores y necesito procesar pues, cada uno de esos identificadores. O tengo que usar simplemente una sucesión de números naturales. Por cualquier razón que sea, puedo que necesite trabajar con listas de números consecutivos. Claro, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a escribir a mano los 70 números en una lista? Yo no lo vería factible, imaginad que son 1000. No quisiera ser yo la persona que tiene que escribir 1000 números a mano. Podríamos hacer una función constructora que sea recursiva y que pues vaya fabricando poco a poco la lista. Es un buen ejercicio para practicar pattern matching y recursividad y todas estas cosas. Pero sigue siendo muy elaborado. En su lugar, Elixir nos proporciona los rangos, que es una manera automática de poder hacer listas consecutivas de números o enumeraciones consecutivas de números naturales. Es muy sencillo realmente de utilizar, simplemente tenemos que poner el número inicial, por ejemplo el 1, luego tenemos que poner doble punto para indicar que esto es un rango. Es importante que sea doble porque si es único pues no es doble punto, o sea, no es rango, quiero decir, es otra cosa. Y luego el último número, por ejemplo, pues yo que sé, el 15. Y con eso tenemos un rango, ¿vale? El rango de los números de que van del 1 al 15. Esos puntos de ahí son clave porque son lo que dice, pues, rango. De hecho, si inspecciono este elemento vemos que ahí nos pone data type range. Dice, esto es una struct. Los structs son mapas con el campo struct. Curioso. Anda, pues mira. Es una estructura, no lo conocía. Bueno, el caso es que con esto tenemos ya la posibilidad de crear rangos un poco más flexibles que nos permiten rápidamente declarar números entre dos valores. Por ejemplo, del 1 al 1 millón. Creo que he puesto 1 millón. Ya está, no he tenido que pulsar más de 10 teclas. No tengo que escribirlas a mano ni tengo que hacer nada. Claro, a mí me interesa poder trabajar con esto. No pasa nada. Por suerte, estos son colecciones también que podemos pasar, o enumerados que podemos pasar a funciones como en un punto map. Por ejemplo, a inspect, para que nos inspeccione el valor que hay dentro de cada una de ellas. Pues ahí, como colateralmente se imprime, pues vemos cada una de las filas. Pero también nos devuelve la propia lista. O si utilizo en un punto sum, que es una función reductora que ya se ocupa de hacer la suma, ¿vale? En un punto sum lo que haces es que le pasas una colección o una lista o algo que sea múltiple y te devuelve la suma. Eso está bien porque si no tienes que hacer un reduce a mano, ¿vale? Nadie tiene tiempo para perder con esto. Pues ya está, te da la suma del sumatorio del 1 al 15. Fácil. O quieres un filtro de cuáles son pares. Pues ahí tienes los pares, ¿vale? Creo que se entiende un poco por dónde van los tiros. Eso está muy bien porque ahora puedo poner rangos ridículamente grandes y ahí los tengo, ¿vale? Como veis, esta lista es tan larga que Elixir no me la muestra completa porque no cabe en pantalla, me pone puntos suspensivos y ya está, me lo tengo que creer. Pero si saco la longitud de esta lista, si saco la longitud de esta lista, pues vemos que tiene 50.000 elementos, ¿vale? El length está en el módulo kernel, me he venido muy arriba pensando que estaba en un como todo. Claro, aquí hay una particularidad muy importante a tener en cuenta y tiene que ver con cómo funcionan estas funciones, filter, map, reduce. Si yo tengo, por ejemplo, los números del 1 al 10 y llamo a en un punto map de inspect, ya esto, por como os dije el otro día en su momento, Elixir, la función inspect es una función que tú le pasas algo, te lo imprime por pantalla, pero eso es un efecto colateral. Luego la evaluación es el propio parámetro que le has pasado. Y eso está bien porque puedes bitchear, ¿vale? Puedes meterla de por medio y en alguna pipeline como esta y puedes ver lo que van valiendo las cosas, pero se devuelve a sí misma. Entonces, si tú pones más cosas en la pipeline, pues funciona sin problemas. Gracias a eso, pues por ejemplo, en un punto map, aparte de imprimir por pantalla, me devuelve una lista con los números del 1 al 10, porque se devuelve a sí misma la lista.
Si yo pongo dos enummaps consecutivos, como vimos en su momento que se podía hacer, pues me imprime dos veces los números del 1 al 10, pero aquí es importante el orden, ¿vale? Si os fijáis, primero se imprimen los números del 1 al 10 y luego se vuelven a imprimir los números del 1 al 10. Y eso quiere decir que map, igual que filter, igual que reduce y que todas estas, no terminan de evaluarse hasta que no concluye realmente con el último elemento de la colección que le hayamos pasado, ¿vale? Es decir, hasta que no tengamos el 10 procesado por este map intermedio, este map no suelta, ¿vale? No suelta y no dice, pues aquí está, ya pasa a lo siguiente. Simplemente tienes que procesar una lista completa para poder pasar al siguiente. Esto es lo que se denomina colección eager, que en inglés eager es una palabra, pues, proactivo, no sé, no he mirado cómo traducir esto, ¿vale? Y la consecuencia es, pues que si tú tienes que procesar una lista de 10 millones de elementos, hasta que no hayas hecho el map de 10 millones de cosas, no vas a pasar a lo siguiente. Cosa que, pues bueno, va a llevar tiempo, pero, por ejemplo, imagínate que luego, en vez de utilizar map, reduce y todas estas, usas una función que se llama find, ¿vale? Que es una función que podría haber contado, la verdad, en un vídeo separado, pero... A ver, es que no puedo contar todo lo que hay en un, ¿vale? Porque me parece que saldrían 200 vídeos más. Find es una función a la que es parecido a las que hemos visto hasta ahora, map, filter, reduce, pero que cuando encuentra un elemento que cuadre con lo que le dices, para lo que devuelve true, por ejemplo filter, directamente te lo devuelve, ¿vale? Ese te viene bien, por ejemplo, imagínate que estás haciendo un enum.find de 1, 2, 3, 4, 5 y dices, quiero el primero que sea par, pues haces fndI remi2 es igual a 0, ¿vale? El primer elemento de esta colección en el que la función devuelva true se devuelve, ¿vale? Y se ignora todo lo demás, deja de procesarse. Imaginad que tenemos un find después de un rango de 10 millones al que le pasamos un map, al que le pasamos un filter y ya después viene un find. Pues, a ver, procesar 10 millones de cosas que puede tardar tiempo para luego devolver uno. Quiero decir, imagínate que justo el elemento que devuelve el find está en la posición 10. Vas a perder ciclos de CPU igualmente porque vas a estar procesando previamente los otros 999.990. Es un poco absurdo. Entonces, en Elixir, al igual que muchos lenguajes de programación funcionales, tenemos una variante de los enumerados que son los vagos, ¿vale? Los lazy collections, las colecciones vagas. Se llaman vagas porque no se computan hasta que no sea estrictamente necesario. Es decir, cuando yo paso a string.map una colección, me devuelve un string, ¿vale? Que es una colección vaga, ¿vale? Como veis, aquí queda constancia de que le he pasado unos datos de entrada y que le he pasado una función. Pero no se llega a ejecutar todavía, ¿vale? Por eso va instantáneo. Yo pudiese meterle 10.000 elementos, o 1.000.000 o los que necesite, y ya va directamente. Esto, si lo hiciese con la función enum, tendría que parar porque mi ordenador haría puff. Pero aquí se ha detenido el instante. Una función que devuelve un string, pues como los que están en string, pues por ejemplo string.map, string.filter, string. Todos estos, ¿vale? Realmente aquí están los de siempre, ¿vale? Está filter, está map, está... No está reduce, aquí no hay reduce. Pero bueno, aquí hay reducers, a lo mejor hay más ahí dentro. Bueno, esto lo tenéis todo en la documentación, ¿vale? Es que son muchísimas funciones y aparte yo recomiendo igualmente leer la documentación de todo esto porque a lo mejor aparecen sorpresas. Dices, esta me interesa, pues con eso lo tenéis. Estas devuelven strings que son vagos, ¿vale? No han hecho nada todavía, simplemente dice, bueno, yo tengo que procesar esto en algún momento, ¿vale? Con esta función. ¿Cuándo se procesa un string? En el momento en el que lo transformamos otra vez a enum, ¿vale? Por ejemplo, cuando intentamos pasarlo a una lista, pues ahora sí que se procesa. Cuando hacemos, por ejemplo, una llamada en un .take, que en un .take lo que haces es que tú le pasas una colección y te devuelve los n primeros que tú le digas. Por ejemplo, si le digo take 5, pues me toma los 5 primeros y el resto lo tira a la basura. Pues ahí tienes los 5 primeros. Fijaos que en este caso, de hecho, no se ha impreso por pantalla 6, 7, 8, 9, no, ¿vale? Si yo, por ejemplo, hubiese puesto enum en vez de string,
si hubiesen impreso los 100 porque se hubiesen procesado los 100, por lo que digo, porque en un punto map procesa todo antes de pasar a lo siguiente. Imagínate qué gracia procesar 95 elementos de más que luego no te vas a quedar. Aquí stream.map gana porque, como veis, hasta que en un punto take no intenta tirar del hilo, y aquí tirar del hilo es pues como el que tira de un hilo literalmente, pues no la función que devuelve el stream no se reactiva y dice, oye, elemento, y empieza a sacar elementos. Y como veis, solamente saca los necesarios. Cuando take dice ya tengo 5, no necesito más, stream no hace nada, ¿vale? Entonces, esas son las principales ventajas de stream, que si lo tenemos en una sucesión de maps y de filters y todo eso, y estamos procesando una colección muy larga de elementos, quizás nos interese utilizar streams, más que nada porque así nos ahorramos tiempo, ¿vale? Podéis comprobar por vuestra cuenta si hacéis experimentos muy locos o si seguís retos tipo el Project Euler o el Advent of Code o similares o Coding Game, pues que cuando tienes streams de colecciones muy largas, pues tardas muchísimo menos. En general tus programas son muchísimo más rápidos. Entonces es una buena herramienta que hay que tener a mano, porque en muchas ocasiones, quiero decir, esto Haskell es una cosa que entiende bien. No proceses más de lo necesario. Los lenguajes de programación vagos al final triunfan por estas cosas, porque te ahorran tiempo. Y a veces cuando lo único que buscas es una respuesta te viene bastante bien. Nos vemos en próximos vídeos, un saludo y hasta luego.